Julio dijo que también. Ay, Listo, estamos al aire. estoy con el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro en el que presentamos nuestras recientes publicaciones. Nos unimos a esta gran fiesta del libro y participamos en la versión número 33 de esta Filbo Digital 2021, que a través de las redes sociales y los canales digitales darán a conocer las novedades y promocionarán la lectura en el país. Este año la Universidad de los Andes presenta más de 90 novedades editoriales que desde diversas disciplinas y temáticas se suman al debate nacional y dialogan con la realidad mundial. Obras publicadas por profesores de las distintas facultades y unidades académicas, traducciones, textos literarios y coediciones con otras instituciones constituyen ese variado catálogo académico que Ediciones Uniandes presentará a los lectores en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ustedes podrán acceder a nuestro catálogo a través de nuestras redes y de nuestra página web para que vean allí todas estas numerosas novedades que les estamos presentando este año. Esta tarde para mí es un placer presentarles al autor y uno de los fotógrafos de este libro, Adentro vive en Bogotá. Nos acompaña Lorenzo Morales y uno de los fotógrafos que es Mateo Pérez. Brevemente voy a comentarles quién es Lorenzo para las personas que no lo conocen. Lorenzo Morales, periodista, editor y profesor del Centro de Estudios en Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Es fundador de la revista digital 070 y sus reportajes han sido publicados en diferentes medios nacionales e internacionales. Ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Muchas gracias, Lorenzo, por haber aceptado esta invitación y acompañarnos esta tarde. Gracias, María Victoria. Me complace estar aquí con ustedes y con mi colega Mateo, con quien trabajamos en este proyecto. Bien. Y Mateo Pérez, fotógrafo y profesor de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, estudió en el International Center of Photography en Nueva York y su trabajo ha sido expuesto y publicado local e internacionalmente. Es colaborador de proyectos como Sinfonía Trópico y la revista suramericana de fotografía Sueño de la Razón. Para ti también, Mateo, bienvenido. Muchas gracias por este encuentro. María Victoria, gracias por la invitación y un saludo a todos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar este conversatorio. Yo quisiera abrir la conversación con algunos comentarios generales que nos han hecho nuestros libreros y está relacionado con cómo le ha ido a este libro. Este libro ya lleva varios meses en librerías, ha tenido una muy buena acogida y yo tengo algunos comentarios generales que me parecieron muy interesantes y yo quisiera compartirles esta tarde. Algunos comentarios que nos envía Felipe Grismaldo Sandoval, él es el administrador de la librería de Siglo del Hombre, y si ustedes me permiten, en unos segundos quisiera leer rápidamente lo que nos comenta Felipe. Y él nos dice, no tiene un comentario preciso en este momento, nos comparte sus comentarios generales, algunos que eso sí, tienen que ver con la belleza de la edición, la fotografía del libro gusta muchísimo, a veces lo compran por eso solamente, aunque los dos sabemos que tiene mucho más. Las historias le resultan también muy atractivas. El relato de cada una, las fotografías de los interiores de la casa, en fin, todo les gusta. Hemos tenido compradores que de tanto que les gustó el libro, llevan un amigo a la exposición y a mirar el libro y generalmente se lo llevan. El trabajo de Lorenzo Morales con ese libro ha sido encantador. Por supuesto que las ventas no se quedan atrás, no es para menos, teniendo presente todo lo anterior. Claro está que tenemos el privilegio de tener la exposición al lado, pero si lo comparo con otros libros parecidos, digamos catálogos de otras exposiciones, la recepción de esta obra ha sido muy, pero muy positiva. Los visitantes no se conforman con su ejemplar para la casa, sino que deben llevar uno de regalo. Esto pasa muy seguido. O como te conté antes, llegan con un acompañante que muy seguramente también termina por llevarse el suyo. En nuestra librería, en fin, ha sido un total éxito y no nos puede faltar ejemplares. Siento que el hecho de que el libro y la exposición hayan revivido la actividad presencial en el Museo de Bogotá ha permitido que esta obra tenga mayor visibilidad que otras que derivan de las exposiciones. Pero el libro, además, es muy coyuntural. Sin ir muy lejos, se trata de un libro llamado Adentro vive en Bogotá, que recoge la vida de mucha gente de puertas para adentro de sus casas, precisamente publicado en el escenario posterior a los encierros de las cuarentenas. Considero que estos dos factores, que acompañe una exposición de reapertura y que tenga cierta actualidad, ha permitido a la vez que el libro y la exposición
estimule la reactivación de estos sectores de la Candelaria tan fuertemente apaleado con tantas intervenciones viales y por la pandemia. Pues yo quiero agradecer muchísimo a Felipe por estos comentarios tan interesantes. Asimismo, pues nos han enviado comentarios de la librería y tienda Uniandes, donde el libro se ha vendido muy bien. Y yo quisiera, Lorenzo, empezar esta conversación preguntándote a ti, ¿a qué le atribuyes esta buena acogida que ha tenido tu libro? Por una parte, pero quizá, y antes de que nos cuentes, también me gustaría que nos contaras, y sobre todo a la gente que no conoce tu libro, ¿qué va a encontrar allí en Adentro Vida en Bogotá? ¿De qué se trata este libro? Listo, gracias, María Victoria. No conocía esa pues, pequeña reseña de la experiencia de esta persona que se ocupa de la distribución de los libros, pero pues yo creo que nos pone muy felices a todos los que participamos oír eso, porque muchas veces también digo, cuando uno publica un libro, pues es como lanzar una piedrita a un lago y uno no siempre sabe muy bien las olas que hacen. Entonces, cuando recibe esos comentarios, pues siempre es chévere saber qué pasa. Pues este es un libro en el que trabajamos varios fotógrafos y yo más con mis artes, que son más bien como las del texto y la escritura, y ellos con su ojo, tratando de responder a una pregunta sencilla, y era cómo se vive hoy día en Bogotá, cómo vive la gente y sobre todo cómo vive de puertas para adentro. Creo que las ciudades siempre tienen una versión pues pública, ¿no? Como callejera, y sentimos que eso es la ciudad, pero está esa dimensión más doméstica que no es tan evidente y que sin embargo creo que dice mucho de una ciudad. Entonces este es un libro que recoge creo que cerca de 30 crónicas y a su vez cada crónica acompañada con 30 ensayos fotográficos de estos colegas que pues aquí está con nosotros hoy Mateo, pero menciono a los otros y a las otras. Participó aquí también Miguel Winograd, Nadesh Mazars y Juanita Escobar. Y es un libro que sí, trata de mirar no sé, como desdoblar la ciudad y en vez de ver siempre ese lado externo, público, mirar de puertas para adentro cómo vivimos. Pues tú me preguntas una pregunta que yo no sé si yo sepa responderla del todo de por qué el libro pues le ha ido pues bien o a la gente le ha gustado, digamos, pero diría que o por lo menos a mí que me gusta después de haber trabajado en esto tanto tiempo ver, y es esa combinación de imagen y texto. Me parece que es una mezcla muy poderosa y creo que lo intuimos desde el principio en las primeras conversaciones con Mateo y los otros fotógrafos, pues de que ahí había verdaderamente una mezcla interesante, aunque también había una dosis como de experimento, ¿no? Tampoco sabíamos muy bien qué iba a resultar. Y lo otro que tú dices que menciona, perdón, lo que menciona Felipe en su comentario, creo que también hubo en medio de todo un buen momento para la salida del libro, y es que a raíz de la pandemia todos nos habíamos encerrado, ¿no? Con las cuarentenas, pues todo el mundo terminó viviendo pues encerrándose en su casa, y más que encerrándose, también dándole como nuevos usos a su casa, ¿no? La casa se volvió también el lugar de trabajo, el lugar de refugio, el lugar de descanso, pero también el lugar de esparcimiento, en fin. Y entonces yo creo que a todos nos interpeló sobre ese lugar en el que habitábamos o habitamos y que antes era quizás un sitio de paso, ¿no? Tal vez era un lugar básicamente para llegar a dormir o estar un rato, pero pasábamos mucho tiempo afuera, y esa relación con nuestra casa y nuestro hogar cambió, y quizás el libro pues nos habla de eso, ¿sí? Nos cuenta la relación de estas personas con sus casas. Y de pronto un tercer punto que mencionaría pues es también la feliz coincidencia de que mientras estábamos en la etapa de diseño del libro con el estudio Tangrama, que también creo que hicieron un gran trabajo, apareció el Museo de Bogotá. Se enteraron mágicamente de que eso se estaba cocinando y les pareció una buena oportunidad
para volverle una exposición en la casa que ellos tienen en la Candelaria, que es la Casa Sámano, y que es pues un espacio también muy interesante para una exposición así, porque finalmente es una casa que hoy día está habitada por una cantidad de casas que son las que contamos en este libro. Entonces yo diría que de pronto se debe a eso. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. No sé si hayas recibido algún comentario de algún lector o de algunos libreros amigos, de cómo ha sido este comportamiento. Pues pues a una cosa que nunca me había pasado y me parece pues bonito finalmente de lanzar un libro así, como te decía, uno nunca sabe muy bien qué pasa, es que pues hoy día con las redes sociales sí, aparece gente, no sé, en mi cuenta de Instagram que me escribe y me dice, estuve en la exposición y bueno, no sé, me gustó mucho, o yo vivo en ese barrio donde ustedes cuentan de una casa, o yo conozco a fulano. Y eso pues como que amplía una conversación que a veces cuando uno escribe un libro pues se siente como en una especie de monólogo y escuchar esas reacciones pues eh, lo anima a uno mucho. Bien, Lorenzo. Yo quería, antes de arrancar con las preguntas para ti, un poquito más detalladas y para Mateo, me gustaría saber si nos puedes brevemente contar cómo fue ese proceso editorial, el apoyo externo, cómo hicieron este trabajo, cómo surgió esta investigación y cuáles fueron esos resultados a los que llegaron. Evidentemente el resultado es el libro, pero quisiera que nos contaras un poquito sobre ese proceso editorial. Mm, Pues yo creo que como muchos proyectos a veces necesitan una pequeña dosis como de locura y de utopía. Entonces uno arranca como sin saber muy bien para dónde va del todo, pero sí surge como de una curiosidad, digo yo, inicialmente personal, pero que luego logré, digamos, como alinear y sincronizar con mis colegas fotógrafos. Y era eso, pues, no sé, una cierta mm, curiosidad por lo que pasa detrás de esos muros, de esas puertas, de esas ventanas que uno a veces pues recorre. Yo camino mucho la ciudad, ando también ahora últimamente mucho en bicicleta, entonces creo que es muy distinto andar la ciudad en esa, digamos, como esa escala. Mateo también es un gran ciclista, entonces podrá decir algo al respecto. Eh, eh, en esa escala donde está uno ligeramente más cerca de esos interiores bogotanos, sin siempre atravesarlos. Y bueno, yo creo que uno como periodista pues siempre tiene la licencia de hacer cosas como acercarse y preguntar, golpear en una puerta, hablar con desconocidos. Entonces creo que esa curiosidad combinada con mi profesión dio pie para imaginarme esto, que como digo al principio no era muy claro, pero creo que con la ayuda precisamente de los fotógrafos fue que fue cogiendo cara, porque a veces no era cualquier historia, sino también necesitamos historias que fotográficamente pudieran ser llamativas. O sea, yo creo que ahí también mis primeras conversaciones, de hecho el primer fotógrafo que invité y que empezó a trabajar en esto y que, digamos, aportó mucho también desde su mirada fue Mateo. O sea, que yo creo que ahí Mateo tiene una larga experiencia además como fotógrafo de arquitectura, ¿no? Visitando muchas casas, locaciones, pero esto era una propuesta un poco diferente en la medida en que esta vez incluía a los humanos. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué recuerda usted también de todo este proceso? No, pues yo creo que complementando un poco lo que dice Lorenzo, pues yo había trabajado sigo trabajando, digamos, como fotógrafo de arquitectura, entonces para mí era usual y normal entrar en muchas casas para trabajos, para revistas de arquitectura y también para arquitectos. Y también por otro lado, desde hace algún tiempo yo hago fotografías de familias y trato de hacerlas generalmente en los espacios en que viven.
Entonces, digamos como que esas dos partes en términos de imagen ya existían en mi quehacer fotográfico, pero tal vez esa parte, digamos, lo que dice Lorenzo, digamos, esa parte escrita, la crónica, y lo que uno investiga detrás de todas estas familias, pues no existía en mi trabajo, por supuesto. Entonces yo creo que fue una bonita coincidencia que nos hubiéramos encontrado con Lorenzo en este proyecto, porque de alguna manera se complementaba eso que yo ya venía haciendo desde antes, con lo que Lorenzo pues también sabe hacer, que es contar historias. Entonces creo que fue eso, como una sincronía de dos cosas que venían de otros lados y se encontraron en este proyecto. Y Mateo, ¿cómo logras retratar digamos, estos objetos o estas personas, estas familias en la intimidad, que es diferente a ese espacio público, al arquitectónico? ¿Cómo se logra hacer que la gente, no sé, pose, eh, logre contar sus historias? ¿Cómo fue ese trabajo, digamos, mucho más intimista, mucho más de encontrar allí la profundidad de estas familias y sus historias? Pues como les contaba, yo ya venía haciendo este tipo de trabajo, retratando familias de distinto orden, en general trabajos, digamos, como parte de mi labor profesional, como fotos, digamos, comisionadas pues para ellos mismos, fotos de familia, eh, y, y yo, y yo pues tal vez también como por mi gusto por la arquitectura, pues yo siempre les pedía que hiciéramos unas fotos en sus casas. Creo que en muy contados casos he hecho las fotos como por fuera de las casas, si ellos lo piden, digamos, o algo, pero en general casi siempre era en sus casas, porque yo encuentro que hay también, digamos, una relación especial de las personas, de las familias que habitan esos espacios, y al retratarlos en esos espacios creo que se da también algo muy especial. De alguna manera teníamos algo ganado en este proyecto, y es que la gente, por supuesto, se siente más cómoda en su casa que pues, por ejemplo, si les dijéramos, no, tenemos que hacerles las fotos en un estudio. Entonces ya eso es sacarlos, digamos, como de un lugar seguro, de un cierto confort que ya tienen al estar en su casa, y, y pues de pronto meternos en camisa de 11 varas al estar haciendo otra cosa. Pero digamos que al hacerlo en la casa de ellos ya teníamos, digamos, algo ganado, y creo que esa comodidad, esa tranquilidad que de alguna manera ellos proyectaban también como, o proyectan en las fotos, pues es algo que buscábamos, y es algo que definitivamente se da solamente como en ese espacio íntimo de la casa, ¿no? Del hogar. No sé si empecemos en materia y si quieres compartirnos algunas fotografías y contarnos cómo fue esa constitución, cómo fue esa experiencia, qué encontraste allí en esas vivencias y qué nos puedes contar al respecto. Claro, perfecto. Entonces, déjenme ver si puedo entonces compartir acá un segundo. Ok. No sé si aquí ya están viendo Sí. esta página. Bueno, esta es mi página web, mateoperez.com, y por supuesto aquí no están todas las fotos del proyecto, solo algunas que subí en algún momento, y no todas además están impresas en el libro, ¿no? Algunas sí, otras no, porque pues obvio también para este libro se hicieron muchísimas fotos, incluso hay proyectos que no salieron, ¿cierto, Lorenzo? ¿Me corrige? Sí, sí. Sí, de hecho después podemos hablar un poco de eso. El trabajo de selección fue
agónico, diría yo, porque de verdad admiro mucho el trabajo de mis 4 colegas pues era muy difícil escoger, por eso echamos mano de otro profesional en ese asunto, que es Santiago Escobar Jaramillo, que nos ayudó muchísimo en la edición fotográfica del libro, ¿no? Finalmente, de cada visita de estas, no sé, al final, Mateo, ¿cuántas fotos había la memoria de su cámara? De una sola visita, no sé, podía haber 50 No, veces con otros fotógrafos, sí, cientos, de pronto miles al final de fotos, entonces era muy miles. difícil. Mm. Sí, yo creo que en total, yo no sé cuántas fotos tomé del proyecto, pero había más de 1000 sin duda. Entonces, porque además no se trataba solamente de los espacios de las familias, sino también de los objetos, ¿no? Una cosa que era muy especial dentro del proyecto era fotografiar también ciertos objetos que de alguna manera caracterizaran a esas familias. Em, pues a mí esta foto, por ejemplo, esta foto no está en el libro. Sí, creo que no, ¿cierto, Lorenzo? No. Pero a mí me encanta, me parece como retrato, me encanta este un personaje. Yo no recuerdo los nombres, soy muy malo para recordar los nombres, em, pero era una persona que estaba haciendo la carrera como seminarista. Ahí se ve como eh, el rosario atrás, ¿cierto? Sí, Y, y era una persona muy alta, ¿no? Él es muy alto y casi que esta habitación pues era una habitación pequeña, eh, pero era también una persona como muy dulce, ¿no? Tiene una mirada muy dulce, la posición de él me encanta sobre la cama, me parece que a mí, digamos, como que esta foto me gusta mucho, tenía también una mirada muy especial, ¿no? Incluso el hecho de no estar mirando la cámara, sino como con una mirada perdida me parece muy interesante. A diferencia de él, que él era de alguna manera, pues el hijo de la dueña de la casa, eh, que era también muy místico, pero creo que como por otro lado, no, era muy especial también. Es que lo que tiene de especial este proyecto tal vez es eso, ¿no? Que uno encuentra, digamos, como la singularidad de las personas y como cada familia y cada casa guarda como una magia. eh, yo pensaba, hombre, ¿por qué esta casa o por qué esta familia y no otra familia? Porque es que todas las familias funcionan de alguna manera. Yo creo que todas las familias tienen algo especial y, y en ese sentido no había que hacer una gran curaduría, digamos, como de escoger las familias que van, sino que, pues claro, por supuesto, sí la había, digamos, había una búsqueda, pero lo que quiero decir es que en general uno puede encontrar cosas muy particulares en todas las familias, ¿no? Y las razas, ¿no? También, ¿no? Esta era, por ejemplo, una casa que queda por Santiamén, es decir, como entre Santiamén y el Verjón, que es el costado oriental de Bogotá, detrás de las montañas, pero quedaba en el borde antes de dejar de ser Bogotá, ¿no? Y convertirse en, no sé qué sería eso, La Calera o el Verjón, tal vez. Un sitio frío a 3000 metros de altura, una casa muy bonita, eh, muy bien decorada, ¿no? Pero pues como vemos acá, la familia, ellos tienen un hijo que nació con unos problemas y bueno, y digamos como toda la dinámica que eso implica de vivir en un sitio como este. Eh, esta historia tampoco salió, por ejemplo, pero este era un personaje que vivía con muchos animales en su casa, animales exóticos, ¿no? El lago, dragón de Komodo, una boa, había tenido tigrillos, micos, creo que cuando fuimos solo tenía boas y un dragón de Komodo y no sé qué más. Y entonces era muy divertido porque pues la mamá ya estaba acostumbrada a eso, entonces la boa como que se movía por toda la casa como si fuera un gato. Eh, entonces era también pues bien sui generis.
Mm, estas eran Daniela y se me olvida el nombre de la otra. Y Viviana. Daniela y Viviana, que viven en Usme, solas, digamos como en un lugar pues muy apartado, y pues era una casa, digamos, funcional, pero se veía que pues era hecha en puro bloque y muy básica también. Bueno, y ellos vivían solos y trabajaban y con un par de perros, creo. Creo que este fue el primer proyecto, la primera familia que hicimos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Con ese, no, ¿sabe quién fue el primero con usted, Mateo? Mario. Ella, pero creo que Elvira fue la segunda. Creo que Ah, Mario, tal vez sí, ¿no? creo, ya no recuerdo bien. Sí, sí, bueno, fueron como muy cercanos. eh, y doña Elvira, pues también un personaje clásico bogotano, súper cachaca, eh, con todas las cositas que guardaba y además muy cositera, y tenía una casa de muñecas completamente maravillosa, con todo un mundo interior, pues, ¿no? Perfecto, digamos, como para escribir un solo libro sobre ella, ¿no? Mm, y bueno, esta foto yo la muestro siempre porque es una de mis fotos preferidas del proyecto. Dice muchas cosas, eh, ¿no? Ella, este personaje patriarcal ahí como en medio de ellas dos, y la empleada con su uniforme, ¿no? E incluso al fondo se ve la casa de muñecas, una de las casas de muñecas que tiene Ah, sí, doña Elvira, ¿no? Ahí a mano sí, de derecha. acuerdo. Que la casa de Elvira era como una casa de muñecas en sí misma, ¿no? Era todo perfectico, todo organizado. Eh, sí, como una casa del pasado, un poco como una casa setentera, ochentera, todavía viva y presente. Mm, bueno, este también es una familia muy particular que vive creo que es en Santa Sofía, cerca del barrio del Polo. Y es una familia muy numerosa, de dos, cuatro, seis, ocho. Eran como dos hermanos, creo que ahí faltaban un par, y el papá y la mamá, y bueno, pues todos vivían ahí, además con sus mascotas. Entonces, pues ahí la curiosidad era evidente de saber cómo viven tantas personas en una casa, cómo se organizan para ir a tal o cual sitio, cómo comen, cómo van al baño, cómo duermen, qué pasa si hay un conflicto. O sea, esto es, si uno se queja en una familia de tres o cuatro, imagínense en una familia de 12, ¿no? Esto Sí. era... Y ahí déjeme meter la cucharada porque me acuerdo que sí, era como todo un tema de alta ingeniería, administrar una cosa así, una casa así, una casa y una cosa así. Me Sí, acuerdo que la mamá nos contaba que muchas de las compras que hacían, digamos, para la cena de la casa era en mayoristas, que había que administrar. Ella tenía una llave, porque muchas cosas estaban bajo llave, porque no sé si había 12 tajadas de queso y alguien se comía una, pues eso implicaba que alguien se quedaba sin queso. Eh, Muchos de los utensilios de la cocina eran, digamos, de tipo industrial, entonces me acuerdo que había una olleta gigante, porque pues para hacer chocolate para 12 era todo un rollo. Y había otro tema muy llamativo, sí, con los baños, como los turnos, sobre todo en las mañanas, cuando cada uno tenía que irse, unos a estudiar, el otro a trabajar, el otro, era todo un desafío organizar eso para que el que tenía que salir primero, pues pudiera entrar al baño primero, etcétera. Y también ellos contaban de cómo se movilizaban cuando la familia los invitaba a algo. Entonces había uno que tenía moto, entonces ese se llevaba, no me acuerdo, a la hermana mayor. En el carro iban los más chiquitos y otro se iba en bus con los otros hermanos para llegar donde los tíos.
digamos, una cantidad de cosas inimaginables que finalmente también en el espacio mismo, o sea, la casa era un reflejo de eso, ¿no? Los closets, me acuerdo también decían, yo les preguntaba, o en algún momento conversábamos como, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para saber de su ropa? Porque había muy pocos closets y todo parecía estar combinado. Decían, no, es que aquí no importa, la gente se pone lo que encuentra. Entonces, no es que estos son mis zapatos o esto es mi chaqueta, o esto es, no, lo que haya y si le queda bueno se lo pone y sale. Entonces, era una manera de vivir pues muy particular, diferente a lo que seguramente le pasa a muchas familias. Y lo que decía Mateo, cuando decía Mateo que en cada familia, y tiene toda la razón, o sea había un trabajo como de producción, de escoger ciertas familias, pero en el fondo y al final, todas las familias siempre tenían una historia detrás que valía la pena contar. Siempre me acuerdo de una frase de una canción de Caetano Veloso que dice, de cerca todos somos raros, ¿no? Yo creo que lo mismo le pasa a las familias, ¿no? Decir que una familia de 10 hijos, pues sí, es llamativo, pero no necesariamente por eso son raros, pero ya de cerca todos somos raros. Pero Lorenzo, quiero meter la cucharada a propósito de lo que dices y nos está contando Mateo. Yo tengo una curiosidad porque de hecho Mateo nos ha enseñado fotos anteriores donde las personas que habitan estas casas son poquitos, ¿no? O sea, son dos, máximo tres personas y de repente están estos los 12 apóstoles de la crónica que quiebra un poco como esa, digamos, eso rutinario de ir viendo estas habitaciones con tan poca gente. Entonces, yo me hacía la pregunta y no sé la sensación que ustedes tuvieron y lo que ustedes encontraron, es que quizá haya, no sé, las familias son mucho más chiquiticas en Bogotá, las constituyen máximo tres personas, y luego esto no es tan común, ¿no? Tener una familia de 12 en este momento, pues es fuera de lo común. No sé si ustedes tuvieron esa sensación, si pudieron encontrar este resultado etnográfico, de encontrar cómo están constituidas las familias y qué es lo común, encontrar una familia. Incluso hay mucha gente solitaria, ¿no? O sea, ahí está el solo Mario, hay mucha gente que vive sola, entonces yo quisiera saber cómo esa caracterización, qué encuentran allí en esas casas y cuántas personas habitan y si uno puede tener como una cifra o un determinante que nos diga si son pocas el número de personas por vivienda, etcétera. ¿Qué? ¿Arranca usted, Mateo, o quiere que...? No, siga, Lorenzo. Pues no, me parece buena tu pregunta porque digamos que yo creo que al final, y eso uno solo lo entiende al final o lo entendimos yo o todos nosotros al final, y es que aunque cada historia es particular y parece pues demasiado, no sé, en una ciudad de 8 millones de habitantes, pues la historia de una familia es una minucia. Pero al final creo que el libro, visto en conjunto, efectivamente como que trasciende la simple anécdota de decir, bueno, esta gente vive así y en esta casa vive así, y uno sí termina como teniendo una sensación del presente de esta ciudad, por esas cosas que tú mencionas, María Victoria. Efectivamente está el tema de la soledad en las ciudades, ¿no? Está el tema de la marginalidad. Muchas veces creo que vamos a llegar a unas fotos de Mateo impresionantes de una pareja que vivía debajo de un puente. Sobre esa les puedo contar novedades que me contaron hace muy poco. Está el tema de la marginalidad, está el tema también, creo, de lo rural en lo urbano, ¿no? Pensamos en Bogotá como una selva de cemento y un monstruo gigante de ciudad, pero hay una cantidad de dimensiones rurales en esta ciudad, como las que mostró hace un momentico Mateo de esta casa, digamos, pues una casa muy amplia, muy cómoda, pero está en Bogotá, aunque da la impresión de estar fuera de Bogotá, porque es un sector de Bogotá, de hecho es la localidad de Chapinero, pero se entra por La Calera, pero es Bogotá. Y hay otras historias, digamos, de una vida más rural en Sumapaz, etc. Entonces creo que esas historias que parecen muy individuales, muy anecdóticas al final, que parecen no encerrar ninguna verdad, digamos, como académica o ninguna teoría sobre la ciudad, al final sumadas
sí terminan diciéndonos algo más. Y creo que al final también hablándonos, o son como un espejo en el que uno puede mirar también su propia vida, la manera en la que viven en esta ciudad. Perdón, y claro, evidentemente, familias extensas, pues a uno le suena también que es algo del pasado, cuando había grandes casas, ¿no? Entonces las familias eran extensísimas porque había donde acomodarse, pero pues ahí hay un simple ejemplo de una familia para la cual no ha sido impedimento tener una casa demasiado grande para tener una familia grande. También hay un tema religioso ahí, ¿no? Ellos eran cristianos y pues, me imagino que por sus valores y sus principios, pues no había ninguna posibilidad de pensar en planificar, sino los hijos que mande Dios. Bueno, aquí está esta historia que estaba mencionando Lorenzo, de Rosana, quienes vivían, Rosana y, ¿cómo se llama el señor? Hernán. Hernán y Rosana. Hernán y Rosana. Vivían debajo de un puente en el portal de Suba, pues sí, cerca del portal de Suba. Y pues ella sufría de esquizofrenia y él era pues como su acompañante y uno pues no podía creer que ellos vivieran básicamente en ese hueco, pero ahí tenían organizada pues su casa, su cama, mesa de noche, velas y todo el material que iban reciclando también, ¿no? Aquí se ve por dónde se entraba la casa, ¿no? Esta pequeña ventana esa era la puerta de su casa, ¿no? Había que entrar además levantando la pata, ¿no? Porque no había de otra. Mateo, le voy a contar una historia que usted no sabe, y yo no la sabía hasta hace como 2 o 3 días. Como este proyecto está expuesto en el Museo de Bogotá, una de las personas del equipo de comunicaciones se dio a la tarea de ir a buscar a muchas de estas personas años después de que los visitamos. Y justamente el viernes o el sábado me mandó una nota de voz porque había ido a buscar a Hernán y Rosana para un proyecto, digamos, paralelo a la exposición que tienen. Y me contó que esa puertica hoy día está cerrada y tapiada con ladrillos, es decir, ya no se puede entrar, y que algunos vecinos le comentaron que Hernán había muerto en el 2019 de un infarto, el señor que vimos, y que no se sabía mucho de Rosana, pero que parecía que la Secretaría de Integración Social o algún programa se la había llevado, porque evidentemente era una mujer, como usted recuerda, pues que tal vez no podía estar sola y menos sola en la calle. Entonces, pues nada, le cuento eso a usted y a las personas que nos escuchan y de pronto algunos de los que tienen el libro hacia el final. Digamos, después de publicar el libro hemos tenido también noticias de algunos de las personas y de los personajes de ese libro. Y esa es una, pues es un poco triste por Hernán y espero que Rosana esté pues mejor ahora, que no tenga que vivir debajo de un puente, por supuesto. De acuerdo, sí. La vida sigue y pues todo el libro tiene eso, ¿no? Es una instantánea como de ese momento, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, a pesar de que el proyecto del libro fueron ¿cuántos años, Lorenzo? ¿5 años? Más o menos. Sí, como desde la pura primera historia hasta el último momento, sí, como 5 años persiguiendo gente. Exacto. Entonces, pues también es, digamos, como una instantánea de ese lapso temporal, ¿no? Pero la vida sigue, la gente se mueve, cambian de casa, la gente mueve. Y bueno, el libro tiene eso, ¿no? Es como un testimonio y eso, una instantánea como de este momento o de ese momento. Ujú. Ah, bueno, esta era una de las primeras historias, la de Mario.
que vivía otro hombre solitario, ¿no? También como el que habíamos visto antes en el centro. Perdón, me devuelvo un poco. Esto de este hombre también que vivía solo en el centro y que se disfrazaba para ir a la séptima pues a recoger plata. Pues Mario también era un hombre solitario que vivía o vive, no sabemos, en el primer piso de un edificio con un muy bonito jardín ahí afuera, y él tenía ahí su apartamento. Y la historia de Mario incluso diría que es muy bogotana, y ahí es donde digo que son más que anécdotas. Él había heredado de su familia un gran edificio en Chapinero, frente al parque que hoy se llama de los hippies, que en su momento debió ser un gran lugar para vivir. Pero él había decidido como irse a vivir a las lavanderías de ese edificio. En lo que eran las lavanderías, él hizo como un cuartico chiquito, y digamos que buena parte del edificio estaba como un poco en desuso. Y me acuerdo que él nos dijo que le gustaba más bien vivir en ese rinconcito. Me acuerdo textualmente, dijo, para no meter tanto mugre. Sí, él había hecho su rincón. Una persona, ahí lo podemos ver también, como muy pulcra en todo era un apartamentico chiquitico, pero impecable, todo muy ordenado. Y me da la impresión que era una persona que vivía más como en los recuerdos, ¿no? Mm. De él también tuve noticias hace poco. Me contaron que tenía un Alzheimer un poco avanzado ya. Entonces, que era difícil, que tenía muy claros los recuerdos, de nuevo como del pasado, pero que las cosas inmediatas sí las estaba como perdiendo. Sí. Sí, a mí esta foto también me gusta mucho, ¿no? Porque si uno se fija, pues él está impecablemente vestido, ¿no? Parece pues como un alto ejecutivo de un banco, pero en medio de esto, ¿no? Parece como casi como una contradicción, ¿no? Un hombre tan elegante como en medio de un jardín así tan frondoso. Divertido. Bueno, y esta historia también es muy divertida porque es esta señora con su hija que viven en una casa, en un apartamento pequeño, y se han dado a la tarea como de recoger todo el agua para consumir o desperdiciar la menor cantidad de agua posible. Entonces, pues recogen el agua de la ducha, recogen el agua del lavaplatos, recogen todas las aguas y tratan de reusarlas hasta el máximo. Acá vemos cómo recogen todas las aguas, y el acueducto pues siempre se sorprende mucho de que alguien pueda, no sé, consumir no sé cuántos metros cúbicos de agua consumen. Creo que era como 1,5 metros cúbicos al mes. 1,5 metros cúbicos al mes, imagínense, eso creo que mi hija se lo echa en un día en un baño. Y entonces el acueducto siempre iba a revisar qué era lo que estaba pasando, que era muy sospechoso de que alguien gastara tan poquita agua, ¿no? Entonces, como un ejemplo magnífico de verdad, de la obsesión de recoger y reusar todas las aguas para consumir el mínimo. Bien, bueno, no, pues ahí volvimos a dar la vuelta, pero creo que es una buena muestra del proyecto. Sí, muchas gracias, Mateo. Bellísimas esas fotos. Yo tengo dos preguntas, quizá para Lorenzo y para ti también, obviamente. La primera está relacionada con esas fotografías que no salieron en el libro. Habría una segunda parte del libro. ¿Qué va a pasar con ese material que no se publicó? Pues yo creo que el hecho de seleccionar, digamos, que no es que haya un desperdicio, en cierto sentido. Yo creo que es parte de cualquier proceso editorial, justamente descartar y tratar de ofrecerle finalmente al lector
o a la persona que va a recibir el resultado del proyecto, pues lo mejor dentro de las posibilidades y claro, siempre habrá que dejar algo por fuera. Pues bueno, creo que algunas de esas fotos también están en la exposición, algunas que no están del todo en el libro. Y yo no sé, en todo caso los fotógrafos tienen pues total como libertad y conservan sus derechos sobre esas imágenes, de pronto terminen alimentando otros proyectos. Yo sé, por ejemplo, en el caso de Miguel Winograd, él viene trabajando mucho el tema de los páramos, haciendo muchas fotos de páramos. Y para este libro, con él hicimos una de las historias de una familia campesina en una vereda del Sumapaz. Entonces, entiendo que esa salida para el libro también alimentó un poco su portafolio y el banco de sus imágenes del páramo. Muy bien. Y con relación a tu trabajo, que fue, pues obviamente, estar allí pendiente de esa edición, de esa compilación de todo el trabajo, me gustaría que nos contaras, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos ahí unos minuticos, que nos contaras un poquito sobre el proceso de la crónica, de cómo fue tu proceso de elaboración de estas crónicas. Son bellísimas, a mí me encantan unas más que otras, me gusta mucho esa combinación de texto con fotografía, aumenta, no sé, la historia, la hace que uno pueda vivirla, tocarla, sentirla, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso tuyo de elaborar estas crónicas y cómo entiendo que todo el proceso de edición fue bastante largo, fueron 4 años de trabajo, 5 años de trabajo, de recopilación de todo este material, pero cuéntanos un poquito sobre tu proceso de escritura de estas historias. Pues sí, digamos que pues yo creo que escribir este tipo de relatos, de crónicas, sí, de textos, pues tiene como retos en varios frentes. Uno era la pregunta constante primero, de cómo acercarse a estas personas. Algunas fueron muy generosas y muy abiertas, otras un poco más reticentes. Me acuerdo ahora en algunas de las fotos que mostró Mateo, de esta familia que gastaba muy poco agua, de Susana y Susén. La mamá se llamaba Susana y la hija Susén. Me acuerdo, por ejemplo, ese día la mamá de Susén, o sea, Susana, nos desafió un poco, o sea, nos recibió en su casa, pero en un momento nos decía, bueno, pero ustedes, ¿para qué hacen esto? ¿Qué es eso de andar ahí escribiendo y tomando fotos de personas? ¿Eso para qué sirve? Me acuerdo que nos preguntó, ¿eso para qué sirve? Ella era una mujer como muy pragmática. Ella hacía bombillos de LED, construía cosas, arreglaba el horno, ¿no? Entonces le parecía que esto era como, pues, francamente, perder el tiempo. Y entonces yo creo que fue una pregunta en todo caso muy directa y muy necesaria también para poder continuar con el proyecto, ¿no? ¿Para qué hacer esto? Y yo creo que eso es algo que uno siempre flotaba sobre mí cada vez que me sentaba a escribir una de estas historias. Me decía, bueno, ¿y para qué voy a contar esta historia? Y ahí lo conecto con lo que te decía al final, que de pronto cada historia individual puede lucir un poco como eso, pues una anécdota, ¿no? De una familia y ya, ¿y qué importa? Pero quizás todas juntas sí terminan siendo eso, como una especie de testimonio de un momento, de un instante de la ciudad, contado a través de la vida de unas cuantas personas y familias. Entonces, eso era un reto, tratar que no quedara esto suspendido como una especie de simplemente un cuentico bonito, bien contado, bien escrito, ojalá, no lo sé, sino que trascendiera de una manera diferente y que de pronto ahí es el tiempo el que dirá si este libro valió la pena o no. Y bueno, y también había un reto ya a la hora de escribir, porque cuando uno cuenta la primera, pues todo es nuevo, incluso para uno como en el ejercicio de escribirla. Pero en la quinta, en la sexta, en la décima, también yo empezaba a sentir, bueno, no puedo contarlo igual.
y en ese sentido creo que fue un gran aprendizaje, y más que un aprendizaje, pero también aprendizaje por explorar otras maneras de contar. Entonces hay historias que están contadas como en primera persona, son como monólogos de los protagonistas, otras quizás tienen una clave un poco más literaria, si se quiere, otras son más, digamos, como reporteriles, en el sentido de son más directas, sin muchas decoraciones en el lenguaje. Y bueno, ahí también había un reto. Y después viene toda la parte de juntar todo eso, porque mientras uno va haciendo, pues va poniendo en cajoncitos lo que va recogiendo, pero juntar todo eso en un libro, darle forma, darle coherencia, ordenarlo, el trabajo con los diseñadores, con los fotógrafos también, como pidiéndole su opinión, y bueno, y siempre había una conversación muy enriquecedora en ese trabajo en equipo. Lorenzo, pues muchas gracias. Yo quería, pues antes de despedirnos del público, que nos contaras y que invitaras al público, obviamente, pues a conseguir el libro. Lo tenemos disponible en la tienda Uniandes, librería y tienda Uniandes, en formato digital en la plataforma ebooks.uniandes.edu.co y también en algunas librerías de la ciudad y del país. Entonces me gustaría que de nuevo nos recordaras para quién está dirigido este libro y pues que invitaras al público a su lectura. Bueno, pues yo creo, Victoria, que es un libro que le puede interesar a muchos públicos diferentes en realidad. Aunque lo publica, digamos, una editorial académica, creo que es un libro bastante sui generis dentro del catálogo. Yo creo que es un libro que le puede gustar, no sé, a la gente que le interesa la crónica y en general, digamos, como el periodismo, que le interesa la ciudad, ¿no? Como pensarla como un fenómeno, como una especie de invento colectivo del ser humano que no deja de ser extraño, ¿no? Pues nos parece muy obvio vivir en ciudades, pero hubiéramos podido llegar a cosas muy diferentes a lo largo de la historia, entonces no deja de ser como un animal raro las ciudades, y este es un libro pues que muestra un poco las entrañas de ese animal. Por supuesto, a la gente que le gusta la fotografía, sin duda, como he dicho, el trabajo fotográfico de pronto es lo más meritorio del libro. Es maravilloso, de verdad. Y sobre todo, ahí también diría que es interesante como la mezcla de ojos, ¿no? Porque evidentemente hay 4 fotógrafos, pero 4 fotógrafos también muy diferentes en su manera de trabajar, en su ojo. Entonces, también está eso, todo el trabajo fotográfico increíble y muy diverso. Bueno, pues nada, Lorenzo, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por esta maravillosa charla y tarde que nos brindaste. A Mateo también, obviamente, y pues nada, solo me resta comentarles que el libro sigue disponible en formato impreso y en digital. Ya en nuestras redes sociales pueden encontrar los enlaces donde se consigue el texto. Y pues nada, muchísimas gracias al público que se conectó esta tarde con nosotros y los esperamos en nuestras próximas charlas. Aún tenemos otras charlas en este marco de Filbo Digital. Mañana tenemos Mitos de Baja Intensidad, la presentación del libro de la Facultad de Arquitectura, la presentación de un libro de la Facultad de Administración. Seguimos así hasta el 22 de agosto cuando finalice nuestra FIL. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, Buenas chao. tardes para todos. Chao. Gracias, Mateo.